Hebreos capítulo 12. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 3 hasta el versículo 4. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 3 hasta el versículo 4. Permanece firme durante el sufrimiento contemplando a Cristo. Permanece firme durante el sufrimiento contemplando a Cristo. Aquí en Hebreos, el capítulo 11 ha destacado personas de fe que se mantuvieron firmes, fieles, leales a Dios a pesar de rechazo, a pesar de grande sufrimiento. Y al principio del capítulo 12 da el ejemplo de Jesús y por ello nos ayuda a centrarnos y a considerar a Jesús, a contemplar a Jesús cuando nosotros estamos en sufrimiento. Entonces quiero leer el texto y voy a empezar leyendo el versículo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Nos dice Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. He leído Hebreos 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Nuestro texto es del versículo 3 hasta el versículo 4. Y aquí lo que está haciendo el autor, inspirado por Dios, está exhortando a los creyentes a mantener los ojos en Cristo. Porque cuando una persona se convierte al Evangelio, realmente no tarda mucho hasta que se da cuenta de que servir a Cristo es difícil. No tarda mucho en darse cuenta de que no es fácil mantenerse firme, dedicado a Cristo. El sufrimiento viene. Y al igual que aquí, en estos primeros versículos de Hebreos, destaca una carrera, donde en el versículo 1 nos dice: corramos, la última parte del versículo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces tenemos una carrera en esta vida por delante y debemos de mantenernos firmes en la fe, permaneciendo en la fe, persistiendo, siendo leales para Dios. Y es que el sufrimiento es común para el seguidor de Jesús, porque el mundo rechaza al creyente. Y la razón por la que rechaza al creyente es porque rechaza a Jesús. Por eso no hay necesidad de desesperarse en el sufrimiento, porque Cristo sufrió más de lo que jamás podremos sufrir. O sea, Cristo sufrió más de lo que jamás podremos sufrir. Y es que Él sufrió, pero obtuvo victoria por nosotros. Por eso hay que enfocarse en el ejemplo de Cristo. Hay que seguir su ejemplo. Jesús sufrió por nosotros. Debemos estar dispuestos a sufrir por Él. Y aunque nuestro sufrimiento es real, debemos mantener los ojos en Cristo. Por eso ahí mismo nos dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿No? Esa es la perspectiva que debemos de tener. Por eso en versículo 3, al considerar el sufrimiento, nos dice el versículo 3, considerar aquel que sufrió. O sea, hay que centrarse en Cristo. Hay que enfocarse en el ejemplo de Jesús. Y debemos estar dispuestos a sufrir por Él. Jesús no desmayó ante el sufrimiento. Jesús se mantuvo fiel luchando contra el pecado. Y por ello el creyente debe de seguir luchando contra el pecado con fidelidad. No debe darse por vencido. Y es que, al igual que en una carrera, es fácil empezar con fuerza, ¿no? Es fácil empezar con ánimo. La
la vida espiritual, cuando una persona pone su fe en Cristo como Señor y Salvador, es fácil correr la carrera con fuerza y con ánimo, pero para mantenerse con entusiasmo es necesario tener el enfoque correcto. Al igual que en una carrera, en una maratón, muchas personas se dan por vencidas, muchas personas pierden el enfoque y por ello no llegan a la meta. De la misma manera, el creyente debe de mantener el enfoque, no debe de desesperarse ni desanimarse, sino correr con lealtad. Y es que mantenerse fiel a Dios requiere perseverancia. A pesar de las circunstancias podemos encontrar ánimo. Y eso es lo que nos está haciendo aquí. Este texto nos está dando ánimo para seguir siendo fieles, siguiendo el ejemplo de Cristo, considerando y contemplando a Cristo para poder permanecer firme durante el sufrimiento. Como mencioné, Hebreos 11 resalta a personas que se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles a Dios a pesar de gran sufrimiento, a pesar de gran oposición. Fueron fieles durante sus vidas a pesar del sufrimiento. Y es que los creyentes fieles del pasado testifican que es posible mantenerse fiel. Y asimismo destacan que merece la pena ser fieles a Dios. Y además, como acabamos de leer en esos primeros versículos de Hebreos 12, enfatizan el ejemplo de Jesús. Jesús también sufrió. Y Él es el mejor ejemplo a seguir. Es el ejemplo de fe persistente, demostrando fidelidad, demostrando resistencia. Y es que los sufrimientos de Jesús proveen un punto de referencia para evaluar nuestras dificultades. Y es que la fe genuina demuestra paciencia, demuestra perseverancia a pesar de las adversidades. Y por ello aquí el texto nos exhorta a la perseverancia en la fe, a la perseverancia a la obediencia, porque Jesús sufrió la cruz por nosotros. Y por ello el creyente debe de considerar la perseverancia de Jesús cuando está bajo presión y seguir su ejemplo de conducta. Y por ello permanece firme durante el sufrimiento, contemplando a Cristo. Por eso empieza aquí el texto, estamos aquí en Hebreos 11, del versículo 3 al versículo 4, empieza diciendo: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En versículo 2 ha mencionado que Jesús sufrió la cruz. Sufrió la cruz. O sea, y cuando consideramos la vida de Jesús, todo el rechazo, toda la hostilidad, toda la opresión, todo el mal que sufrió, y aún la cruz, que sufrió el brazo fuerte de Roma, ese castigo severo de la cruz, era un castigo horrendo. Y pensando en todo lo que sufrió Cristo por nosotros, y lo hizo con fidelidad, lo hizo con paciencia, lo hizo sin pecar. O sea, él no pecó. Y lo hizo por nosotros, lo hizo por amor. Y debemos de tomar el ejemplo de Cristo. Por eso nos dice, después de mencionar el sufrimiento de Cristo en la cruz, nos menciona el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese término ahí traducido considerar es la idea de reflexionar con cuidado. O sea, pensar sobre algo durante tiempo. O sea, considerarlo apropiadamente. Y entonces aquí lo que el autor inspirado por Dios está diciendo, o sea, que aquí a los destinatarios originales hay algunos de ellos que están mostrando señales de desánimo. Están mostrando señales de agotamiento en esa carrera espiritual en la que están. Porque están sufriendo tanta persecución, están siendo oprimidos, están sufriendo tanta hostilidad que están empezando a desmayar porque han quitado el enfoque de Cristo. Están centrándose en las circunstancias que les rodean, en la presión que están sufriendo, en la tensión. Y por esa razón, aquí el
el autor, inspirado por Dios, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, deben de reflexionar sobre Jesucristo, porque Él soportó grande sufrimiento y grande oposición. Jesús es ejemplo en su resistencia ante la hostilidad, porque Él sufrió durante un largo tiempo. No debemos de pensar que solamente sufrió durante la cruz. O sea, cuando consideramos los evangelios, vemos que a través de su vida sufrió. Y entonces, en especial en esos últimos años de su vida, todo el rechazo, toda la hostilidad, todo lo que sufrió, y lo hizo de una manera ejemplar. Y por ello aquí el texto nos está exhortando a no flaquear, a continuar con ese ánimo, resueltos en ser leales a Dios y fieles a Dios a pesar del sufrimiento. Y es que algunos de los destinatarios originales querían aliviar la tensión que causa el rechazo del mundo. Otros ya están en peligro de indiferencia, porque como nos dice Hebreos 5:11, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O en Hebreos 6, versículo 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces había algunos que se estaban haciendo tardos para oír, otros que eran perezosos, y por ello aquí vemos como Dios les exhorta a no ser indiferentes, que tengan ánimo en su vida espiritual. Había otros que estaban considerando ya darse por vencidos, demostrando que nunca fueron creyentes, pero lo estaban considerando. Como nos dice Hebreos 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es Hebreos 3, versículo 12. O Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Eso es Hebreos 3, versículo 14. Entonces el creyente, ¿qué es lo que hace? Retiene firme hasta el fin esa confianza en Cristo. Pero aquellos que no retienen demuestran que no son creyentes. Y por ello había algunos que estaban dándose por vencidos en esta carrera espiritual. Por eso en Hebreos 10, versículo 23 dice: mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eso es Hebreos 10, versículo 23. O Hebreos 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vale, eso es Hebreos 10, versículo 39. Entonces había algunos que estaban dudando si retroceder, o estaban tirando la toalla y retrocediendo, pero aquí aquellos que perseveran demuestran que son creyentes y perseveran en la fe, como nos dice también en Mateo 10, versículo 22, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es Mateo 10, versículo 22. Y ese es el ánimo que nos está dando aquí el autor de Hebreos, inspirado por Dios, cuando en medio del sufrimiento nos está diciendo: considerar a Jesús, considerar a Cristo, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ese término ahí, contradicción, en el lenguaje original es la idea de hostilidad o de oposición, de rebelión. Entonces, sufrió hostilidad de pecadores contra sí mismo, contra aquellos que no creían en Él, que no creían en Jesús como Señor y Salvador, no le aceptaron como el Mesías. Entonces, se opusieron a Jesús, fueron hostiles hacia Él. Y la hostilidad, esa hostilidad hacia Jesús alcanzó el clímax en la cruz. Y por ello aquí vemos como a los destinatarios originales les está diciendo: mira, no desfallezcáis.
sino poner la atención en Jesucristo, porque Jesús soportó la cruz. Él menospreció la vergüenza. Él, como nos menciona ahí el versículo 2, menospreciando el oprobio. Él menospreció esa vergüenza. Él sufrió rechazo y oposición, pero él ignoró esa opresión para ser fiel a Dios. Y es que el creyente debe comparar el sufrimiento de Cristo con el suyo propio. Y cuando lo hace, se va a dar cuenta de que su sufrimiento es muy pequeño en comparación con el sufrimiento de Cristo. Y ese contraste le hará ver que su sufrimiento es mínimo. Y entonces cambiará su perspectiva al mirar a Cristo, al ver el sufrimiento de Cristo. Porque todas las fuerzas del mal estaban concentradas en destruir al autor de la vida. Incluso nos dice Hechos 3, 14 al 15, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esos Hechos 3, del 14 al 15. O sea, Jesús recibió todo el rechazo, toda la hostilidad, todas las fuerzas del mal estaban concentradas atacándole a Él. Y por ello los creyentes deben de seguir el ejemplo de Cristo. Deben de considerar a Cristo, considerar su sufrimiento y valorar el sufrimiento de Cristo, que Él murió por nosotros, y darnos cuenta de su gran amor, de su gran sacrificio por nosotros, y seguir su ejemplo, a no desmayar, a no darnos por vencido, aunque la vida sea difícil. Es que la meta es que al considerar a Jesús, uno no se agote, ni se desanime en su dedicación a Dios. Y es que Jesucristo es la mejor motivación a la fe. Por eso el texto que antes ha exhortado a correr la carrera con paciencia, ahí en el versículo 1, Hebreos 12, versículo 1, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que correr con paciencia. Ahora, aquí en versículo 3, nos vuelve a usar términos de una carrera, cuando dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque en una maratón, una persona puede cansarse hasta desmayar, y entonces se da por vencido. Pero aquí está diciendo, no lleguéis a ese punto. ¿Cómo puedes lograr no llegar a ese punto? Mantén los ojos en Jesús. Considera a aquel que sufrió. Considera a Cristo. Y por ello ahí está usando esos términos, ¿no?, que indican un colapso, el colapso de un corredor, porque está totalmente agotado. Pero aquí está diciendo que vuestro ánimo no llegue a ese punto, que no os colapséis al considerar todo el sufrimiento, al considerar todo el rechazo, todos los problemas, etc. Sino hay que mantenerse firmes y fieles, enfocados en Cristo. Y es que el creyente debe considerar a Jesús cuando está agotado en el camino y cuando se vuelve débil por todas las pruebas. Porque Jesús sufrió hostilidad, sufrió la maldad de los pecadores, y ninguno ha tenido que sufrir tanto como Cristo. Es que el creyente debe basar su comportamiento en la perseverancia de Jesucristo, porque Jesucristo se mantuvo fiel a pesar de gran dificultad. A pesar de tal oposición, Jesús perseveró, y por ese motivo es ejemplo para la comunidad de fe. Por eso hay que considerar el sufrimiento y la vergüenza que Jesús sufrió. Eso debe de animar al creyente a perseverar. Y por eso, aquí nos dice, esto es Hebreos 12, versículo 3, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre,
combatiendo contra el pecado. Entonces, lo que aparenta es que los destinatarios se estaban quejando. Se estaban quejando de la persecución que estaban sufriendo. Se estaban quejando de todos los problemas en los cuales estaban, de sus circunstancias adversas. Y quizás estaban usando esa persecución como una excusa para el desánimo. Como nos menciona ahí el versículo 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, algunos de ellos ya estaban desmayando y estaban usando la persecución como una excusa. Estaban desanimados. Pero aquí, si notáis, en estos primeros 4 versículos del capítulo 12, nos da 2 exhortaciones. Corre con paciencia y considera a Jesús. Corre con paciencia y considera a Jesús. Y es porque usa el ejemplo de Jesús para fundamentar estas exhortaciones. O sea, aunque la carrera es difícil, el sufrimiento es duro, pero ningún creyente ha corrido como Cristo y ningún creyente ha sufrido como Cristo. Y por eso hay que tomar el ejemplo de Jesús, seguirle a Él en la carrera, seguir su ejemplo y seguir a Él en el sufrimiento, seguir su ejemplo, sufrir como Él sufrió, o sea, con esa misma sumisión a Dios Padre, sabiendo que Dios lo tiene todo controlado. Y entonces aquí el versículo 4 lo que hace es se centra en la persecución que los creyentes han sufrido por mano de los incrédulos. Por eso nos dice, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Se está centrando en la persecución que están sufriendo. Y la persecución comúnmente va incrementando hasta que llega al martirio, ¿no? Donde un creyente muere por causa de su fe. Y por eso está diciendo, mira, sí, habéis sufrido, estáis siendo perseguidos, pero aquí tenéis que resistir y aún no habéis resistido hasta la sangre. O sea, aún no os han quitado la vida por vuestra fe. Nos dice Hebreos 10, el versículo 32 al 35, ahí destaca que sí, los destinatarios originales habían tenido luchas, pero aún así no debían de perder la fe. Nos dice Hebreos 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esos Hebreos 10, del 32 al 35, donde menciona las luchas que han tenido, diferentes persecuciones, han tenido vituperios, tribulaciones, les habían hecho como espectáculo, menciona prisión, menciona el despojo de los bienes. Entonces han sufrido, y por ello aquí está destacando ese sufrimiento, esa persecución. Aquí en Hebreos 12, versículo 4, cuando dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ahora, describir la persecución con esa frase, combatiendo contra el pecado, es inusual. No obstante, quizás está viendo el pecado como el poder que batalla contra el pueblo de Dios. Entonces, el autor lo que está haciendo, está contrastando el gran sufrimiento de Jesús con el sufrimiento leve de los destinatarios. Y al considerar el sufrimiento de Jesús, eso debe de retarnos a no hacer gran cosa de nuestros sufrimientos menores, sino a darnos cuenta, Cristo sufrió en gran manera, mucho más que nosotros, sigamos su ejemplo de fidelidad. Ser fieles a Dios, cueste lo que cueste. Porque Cristo sí derramó su sangre. Él derramó su sangre por nosotros. Y es la sangre de Cristo que nos ha rescatado. Como nos dice Hebreos 9, del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, menciona que Él entregó su propia sangre. Él derramó su propia sangre por nosotros. Eso es Hebreos 9, del 11 al 12. En Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él, en todo su sufrimiento, Él murió por nosotros. No debe estar el creyente, no debe estar preparado para sufrir. No debe estar preparado para perseverar por Cristo. ¿No debe el creyente ser leal a Cristo aunque le cueste la vida? Como nos dice Lucas 14, del 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es Lucas 14, el 26 al 27, donde Jesús mismo está haciendo un llamado a los creyentes, a los que quieren ser sus discípulos, a los que le quieren seguir a Él, que deben estar dispuestos a poner todo en un segundo plano en comparación con Cristo. Él debe ser la prioridad. Y aún debemos estar dispuestos a entregar nuestra propia vida para servirle a Él y sufrir por Él, sufrir sus sufrimientos. Por eso dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, el creyente debe ser leal a Cristo aunque le cueste la vida. Debe dejar el resto de las cosas a un lado por seguir a Cristo. Cristo debe ser la prioridad. Eso es Lucas 14, el 26 al 27. Y es que por eso debemos de permanecer firmes durante el sufrimiento, contemplando a Cristo. Entonces, cuando sufras, considera el sufrimiento de Cristo. Cuando tentado a tirar la toalla, recuerda la perseverancia de Jesús. Cuando la lucha contra el pecado sea difícil, fortalécete en el Señor. Cuando tu ánimo empiece a menguar, considera la victoria que Cristo logró por ti. Cuando seguir a Cristo te cueste todo, encomiéndate a Él. Por eso tenemos este texto aquí, porque nos exhorta a permanecer firmes para Cristo. Y es que el sufrimiento es común para un seguidor de Jesús. Y por eso debemos de mantener los ojos en Cristo y considerar aquel que sufrió y considerar la manera en que sufrió, considerar su gran sufrimiento y enfocarnos en su ejemplo, no en nuestras circunstancias que nos aplastan, sino descansar en Él sabiendo que Él es quien nos fortalece y Él es quien nos da paz, nos da gozo, nos levanta, nos ayuda y nos da la victoria. Por ello, permanece firme durante el sufrimiento, contemplando a Cristo. Vamos a terminar en oración.